Que la paz de Dios repose sobre nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria al Señor Jesús por darnos la bendición de estar en su casa una hermosa noche de este mes de octubre, adorándole, bendiciéndole y estando en la espera de su venida, que es el consuelo más grande que el creyente tiene sobre la tierra. Amén. Que su Señor ha de venir. Gloria a Jesús. Mientras Él viene, debemos hacer lo que se nos encomendó. Entre las cosas maravillosas, reunirnos para adorarle, bendecirle y compartir con los que no conocen al Señor esta bendita y buena palabra que Él nos dejó. Amén. Vamos a buscar entonces en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor. Cuando encuentren al 19, vienen al 18, porque es en el 18. Estamos cerca. Desde el verso 1 al verso 8. Reinado de Ezequías, el segundo libro de Reyes, capítulo 18. A medida que lo encuentren, se ponen en pie y lo leemos como lo hemos venido haciendo todos estos días, de manera participativa o en un orden antifonal. Vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le llamaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que escribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres del Atalaya hasta la ciudad fortificada. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Reinado de Ezequías. Hablábamos la vez pasada acerca de cómo el reino de Israel del norte cayó por la idolatría. Todavía aquí en Judá había esperanza. Y gloria al Señor, la esperanza siempre es producto del servicio a Dios. Ezequías representa ese servicio a Dios y por ende entonces la esperanza. ¿Quién iba a pensar? Algunas personas tienen como una conducta de vida y de pensamiento, tienen una cultura personal de que si el padre y la madre hicieron lo malo, no puede salir nada bueno de un hijo o de una hija. Sabemos que este pensamiento es total y absolutamente contrario a la Biblia, porque Dios
hace como él quiere. No necesariamente porque un padre, una madre se portó mal, toda la familia está en la condenación. Nosotros sabemos al principio que donde abunda el pecado, entonces es así. Cuando un hombre, una mujer, se portan mal y engendran hijos, no necesariamente todos están perdidos y sin remedio. Pudiera ser como el caso de Ezequías, que va a ser un insigne hijo, una insigne hija, alguien que va a hacer algo extraordinario, va a ir contracorriente de la costumbre de los padres. En este caso, Acaz, rey de Judá, malísimo. Incluso hizo pasar a sus hijos por el fuego. Sacrificó a sus hijos, multiplicó la idolatría, creó un altar que vio en Siria, lo trajo a Judá. Todas estas maldades se le atribuyen al padre de Ezequías. Hay un alto. Sí. Les decía entonces que Acaz fue un rey malísimo. La costumbre de algunas personas, la estructura incluso cultural y mental de algunos es que sus hijos, si ese padre y esa madre fueron malos, ahí no hay remedio para nadie. Pero resulta que Dios ha demostrado que si hay un hombre o una mujer, que él tiene un propósito, no importa dónde se encuentre, Dios le va a hacer que ese propósito se cumpla. Lo digo esto no solamente por Ezequías, sino que haciendo memoria acerca de quién fue Salomón. Ustedes saben que Salomón sí era hijo de David, pero hijo de David con Betsabé, la mujer que él prácticamente le quitó a Urías el Eteo dándole muerte. El primer hijo muere, pero luego este segundo, algunos pudieran decir, toda esa relación está manchada de sangre y de mentira, no debe salir nada bueno. Pues vino Salomón. Porque Dios hace así. Dios hace como Él. Y nosotros no tenemos licencia para condenar a nadie. En cierto tiempo, cuando abundaba la ignorancia de los grupos cristianos, nosotros condenábamos, yo lo hice mucho, me enseñaron a eso. Y si veíamos una persona que practicaba cualquier tipo de culto, hiciera del ocultismo, con más razón, decíamos que esa gente estaba condenada, incluso a sus niños, los fustigábamos haciendo y que base en la Biblia. Pero Dios nos cacheteaba la cara dándonos luego de esas mismas personas convertidos que eran fieles servidores a Dios. Pero era difícil entender lo que ahora podemos ver fácilmente, que Dios tiene un propósito con cualquier persona que se arrepiente. Es más, si no se arrepiente ya el propósito está asignado, solo que si la persona no busca a Dios, no se esfuerza lo suficiente, nunca va a haber cumplido el propósito de Dios en su vida. Algunas personas cuando se habla del propósito de Dios piensan que el propósito de Dios tiene que llevarse a cabo a toda costa, e incluso si yo no colaboro. No, Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros un propósito. A quien le toca entender, vivir y cumplir ese propósito es a nosotros. Amén. Y el esfuerzo tiene que estar de parte de uno para uno entonces entrar en el propósito de Dios, porque si no, el propósito de Dios sigue con otros y uno es desfasado, es quitado, no lo logra. Bueno, este rey Ezequías, aquí está cómo Dios hizo con él. Dice que cuando comenzó a reinar era de 25 años, aunque hubieron reyes más jóvenes que él y otros más viejos. Esta es una edad donde hay bastante imprudencia en el ser humano, la juventud. Lamentablemente está dicho en la Escritura que hasta la juventud es vanidad. Porque algunos no la usan de manera correcta. La juventud, cuando está matizada con adolescencia, que somos jóvenes adolescentes, o fuimos, en este caso yo, jóvenes adolescentes desde que se entra en la adolescencia, después de los 10 años, hasta precisamente los 25 años.
O sea que si los que están acá tienen 22, 23, todavía son jóvenes adolescentes, todavía adolecen de experiencia. Por eso es que muchas culturas, entre ellas la judía, por lo menos cuando era el estándar que se cumple estas reglas, sobre todo en los ortodoxos, ellos se casan a partir de los 40 años. Dicen que una persona joven es un neófito, lo que va es a vivir en amargura, como lamentablemente vemos en nuestra cultura, que un niñito de 17, 22, 16, casado y con hijos, o no se casan porque le tienen miedo al matrimonio, rejuntado, tienen hijos. Y ayer vimos un espectáculo de esto y una señora dijo, una niñita jugando con una muñequita de carne y hueso, hablando de que una jovencilla de 13, 14 años ya era madre. ¿Por qué? Porque la insensatez lleva a que la gente se desate en pasiones y la juventud es, como quien dice, el trampolín número 1. Es tan tremenda la juventud del ser humano en la tierra, contraria a Dios, que el salmista, después de hacer un análisis en su vida, en el recogimiento de los años, dijo, Dios, líbrame de los pecados de mi juventud. ¿Qué estaba diciendo él con eso? Que todavía tenía como clavos metidos en su cabeza muchos de los pecados que cometió, ¿dónde? En su juventud. Parece que todavía algunos lo latigueaban, lo golpeaban. Dios nos guarde y nos permita siempre, ante tomar cualquier decisión, pedir ayuda a Dios. Y a nosotros, los que ya hemos pasado algunas fronteras, orar y tenerle paciencia a los jóvenes y adolescentes. Por eso siempre admiro a los que trabajan con la juventud. Yo trabajé por muchos años con la juventud, siendo yo incluso joven y adolescente, pero eran otro tipo de mentalidad de la iglesia en ese tiempo. No eran muchos, pero los pocos que habían no daban mayores dolores de cabeza, como después del año 2000 comenzó una libertad muy grande en las naciones del mundo y la juventud cristiana se ve muy aturdida y muy absorbida por muchas cosas. Por eso bendigo y le doy siempre gloria al Señor en mis oraciones al siervo Joegni y a su amada esposa y a los jóvenes que siempre le acompañan, porque trabajar con los jóvenes es bastante difícil. Pero hay ejemplos de que no es imposible. Amén. Gloria al Señor. ¿Quiere predicar también? Está predicando. Algo lo mueve por ahí. Gloria al Señor. Lo cierto es que la juventud es una gran bendición, ser joven. Amén. Nadie puede recriminar que en su juventud X y en su juventud Y toma sus decisiones. Gloria a Dios, lo que hemos tenido la oportunidad de que Dios nos llamó a temprana edad y nos dio la fuerza para responderle, porque no era fácil por las múltiples ofertas que el mundo siempre ofrece. Ejemplo de que se puede servir a Dios siendo joven, Ezequías. ¿De cuántos años era cuando comenzó a reinar? Y una cosa es el joven anónimo, pero en el caso de que era un joven rey, las múltiples ofertas de todo tipo iban a estar servidas para él, porque ustedes saben que ser rey no es poca cosa, y en este caso rey de Judá, mucho menos. Múltiples ofertas, múltiples privilegios, incluso por el tener la autoridad de rey podía hacer muchas cosas tremendas con su autoridad. Pero gloria a Dios, aquí está el ejemplo de que este hombre no se inclinó por lo torcido de su corazón, ni siguió sus bajas pasiones, ni siguió los deseos de alguien que le influenció para mal, sino que cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho David, su padre. Tenía un ejemplo a seguir, aunque no era David, su padre inmediato venía en esa línea. El padre inmediato de Ezequías era Acaz, rey perverso, lo que dije antes. Pero ahora él entra en la línea de los que temen a Dios. Resulta y acontece
que efectivamente ustedes y yo, si empezamos a hacer un análisis que no es tan fácil para nuestra cultura, pero si alguien se lo propone, puede alcanzar, buscar quiénes fueron sus abuelos, tatarabuelos y un poquito más allá. Y de seguro en esos familiares que tuvo van a haber los dos tipos de personas. Algunos que temieron a Dios y otros que no temieron a Dios. Por mucha brujería que se haya practicado y muy pervertido que hayan sido los familiares de alguien, en alguna parte de ese eslabón había alguien que le temía a Dios. Que incluso sin tener conocimiento de Dios, por lo menos respetaba al próximo, era correcto. Yo sé que si ustedes empiezan a hacer memoria, de seguro hasta su propio padre, madre, hermano, tío, tatarabuelo, alguien le influenció para bien, y eso es una verdad que vemos acá en este pasaje de manera simple, pero que es una constante en todas las familias de la tierra. Siempre hay alguien que hizo lo contrario a lo que hicieron lo malo. Estaba en la procura de un bien de estos que ahora estamos por ahí haciendo cola, como es el gas, y me encontré a una prima de años y ella me dice: nunca se me olvida nuestra abuela. Mujer como esa no he conocido nunca, y ella recorrió medio mundo. Y efectivamente, ella no está hablando un halago hipócrita, está diciendo una extraordinaria verdad. Esta doña llamada Dolores Aponte no podía ver a nadie enfermo porque ella se enfermaba. Pero ¿cómo es eso? Que si estaba alguien enfermo, hasta que ella no veía que esa persona se sanaba, ella no dejaba de buscarle la medicina, de atenderlo. Esto nos marcó a, creo que, la gran mayoría de los nietos de esta abuela. Y yo hago eco de eso, pero seguro que si yo busco un poco más atrás, alguna tía o a la abuela, alguien tenía esa inclinación. Pero cuando a cada quien le toca su turno al bate, sus propias decisiones, tiene que hacer esto. ¿Se inclina hacia Dios para hacer lo bueno o se inclina hacia el diablo para hacer lo malo? No le vamos a echar la culpa a padrastros o tatarabuelos, a bisabuelos, a los ancestros. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Pero si se inclina hacia lo bueno, de seguro hay un modelo que lo hizo primero que usted. Y si se inclina hacia lo malo, eso sí no hay que ponerlo y buscarlo mucho, porque lamentablemente el hombre hace más lo malo que lo bueno. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil tomar las cosas y quedarse callado que no tomarlas aunque le estemos necesitando. Es más fácil en el mundo decir todas las cosas contrarias a Dios y vivir contrarios a Dios y progresar. Pero vivir de acuerdo a los dictámenes de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios es difícil. Pero se progresa según Dios y en el mundo espiritual. Lo cierto es que en la justicia que Dios representa y establece para todos los hombres en la tierra, Él le da a cada quien su oportunidad para decidir, para hacer lo que es correcto o lo que no lo es. Porque Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No le he dado el tema de este mensaje, es siguiendo los pasos de David. Siguiendo los pasos de David. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Ahora bien, fíjense, aquí se está usando una figura del lenguaje, un antropomorfismo. Aquí sí, efectivamente, yo no veo problema con el antropomorfismo, porque se está usando en la manera correcta. Y vemos aquí que dice que los ojos de Jehová, Él hizo lo correcto, fue delante de los ojos de ¿quién? De Jehová. Es posible que alguna persona de su alrededor que fue en busca de justicia, pensando que tenía la razón, Él no le dio la razón porque Él consideró que estaba equivocado. Esa persona se fue hablando mal del rey y diciendo que ese rey no sirve. Pero lo importante para ti y para mí es que nuestra relación tiene que ser ¿con quién?
con Dios de manera vertical, en todas las áreas ser sana, pero si alguien no te reconoce, si alguien no te entiende, si alguien no te comprende, tú tienes que saber que tienes que seguir haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque ¿quién es el que te va a pedir cuenta? Dios. E incluso de cada palabra que sale de la boca, de nuestros labios, de nuestra boca. Vamos a dar cuenta, entonces debemos tener esto bien presente, que va a haber momentos en que parece que Dios no está por ningún lado. Sí, siempre ha estado y estará. Solo que te va a dar ese silencio para ver cómo tú actúas. Y esas son las cosas que se están anotando de parte de los ángeles escribanos asignados a cada uno de nosotros para que no haya ningún tipo de confusión en mí, no en los ángeles ni en Dios. Ellos no tienen problema con eso. Ellos saben y tienen otras dimensiones alcanzadas y extraordinarias. Entonces, este hombre hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, pero estaba también ante los ojos de los hombres y de seguro también ante los ojos del enemigo Satanás. Siempre los tres escenarios. Y gloria al Señor, porque aquí está, no es una retórica, ni es que Él como autoridad mandó a escribir esto de Él. Tienen que escribir lo bueno de mí, o pongan esa parte allí. No. Aquí está diciendo por qué Él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo conforme al camino de su padre David, porque Él quitó los lugares altos. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Entonces aquí está, como quien dice, la credencial que este hombre presenta ante nosotros. No lo presenta él, porque de seguro él muere y esto él no supo que estaba escrito. Estos eran los cronistas que Dios le mostraba que tenían que escribir de lo que él quisiera, y tomaron a Ezequías como ejemplo, porque él está quitando todo lo que era contrario a Dios. Siempre en nuestras herencias de todo tipo, en las tres esferas donde se nos da herencia, genética, almática y espiritual, van a haber aciertos y desaciertos. Van a haber cosas que fueron buenas y cosas que no lo son. Mi abuela sí, ultra super servidora. En su poco conocimiento, en su no conocimiento de Dios, ella adoraba lo que se le enseñó. Gracias a Dios que muchos nos convertimos. Y cuando ella cerraba sus ojos en su lecho de muerte, antes lo había hecho, pero me refiero que en ese instante de morir, en esos tiempos previos, hizo las paces con el Señor Jesucristo. Yo siempre dormí con ella siempre buscaba un nieto predilecto, y en la ocasión que me tocó a mí, parece que fui yo no sabía esa historia hasta que me la contaron, que antes que yo habían pasado 3 personas y eran mujeres. Yo fui el único que rompí un poquito ese protocolo de estar con ella siendo un varón. Bueno, yo recuerdo que cuando ella se iba a acostar, ella decía, nos acostamos con Dios y todos los santos. Yo nunca repetía eso porque siempre había esquivo, no era conocedor del Evangelio a plenitud cuando comencé a estar en su casa. Pero yo por lo menos decía, gracias a Dios que no duerme mi abuela en la parte alta de la cama, porque el peso va a ser fuerte. Yo duermo con Dios y todos los santos. Pero eran dichos que ella siempre nos enseñó, nos inculcó, gracias, y nos ayudaron. Sobre todo cuando vinimos al Evangelio, la fe acérrima hacia el Dios del cielo era, entre otras cosas, por esos genes, que aunque ella no conoció a Dios, se aferraba a lo que ella creía que era Dios. Y recuerdo que pasaron muchas cosas tremendas. Ella fue la que el enemigo usó para decirme, hoy pasa el carretón. ¿Se acuerdan de eso que les hablaba? Era un lunes en la madrugada y me dijo, el domingo me dijo, mañana muy temprano quiero que escuches el carretón porque va a pasar mañana. No sé cómo, qué brújula tenía, qué cosa tenía.
Lo cierto es que me levantó y aunque yo no quería, tenía que ir porque si no iba con ella, el carretón se iba a meter en el cuarto, era lo que yo pensaba. Entonces voy con ella. Y me enseñó ese poco de cosas que luego, gracias a Dios, al llegar al Evangelio, la pusimos en su lugar y ella misma termina convirtiéndose. Pero la sensibilidad, quiero decir, la sensibilidad hacia el mundo espiritual, de seguro yo la adquirí en esa línea de mi abuela. Ya no ahora de manera distorsionada, porque ella no oyó el Evangelio como lo vimos nosotros, pero gloria a Dios lo vimos nosotros, se lo presentamos a ellos y como Dios la tenía en el libro de revelar el Evangelio, ella aceptó a Cristo. Amén. Y renunció a todas esas patrañas que de seguro le habían enseñado. Pero su credencial nos decía, cuando yo pensaba, y he pensado en ella mucho, pensaba que porque ella se afanaba para que alguien se curara, o cuando había un necesitado, siempre estaba llevándole alguna cosa, algún remedio, alguna comida, algo extraordinario. Ese servicio era porque de seguro ella lo hacía para el Dios del cielo, sin el conocimiento que luego tuvimos. Fue elegida por Dios. Entonces, así es el asunto. Así es el asunto. Siempre van a haber personas que van a abrir un surco delante de nosotros para seguir lo bueno o para seguir lo malo. Pero antes de seguir ese surco, bueno o malo, es la propia decisión de uno que va a marcar en qué surco se va a meter. Porque no podemos decir, y alguien se goza y lo vocifera diciendo yo soy malo y soy así. Me han dicho algunas personas que Dios los ha tocado con el Evangelio. Yo soy así, mujeriego y ladrón, varón, porque es que mi padre, eso fue lo que me enseñó. E incluso cuando tenía tantos años me llevó, le reservo todas las cosas que según he oído que algunas generaciones pasaron. Pero no, ahora te está llegando el turno de tu decisión. Está llegando el turno de tomar tu lugar al bate para ver qué vas a hacer. Así que nadie puede escudarse diciendo que es así por un padre, una madre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. No, no, no. Cada quien ahora es responsable ante Dios. Al punto que la misma Biblia dice que el que oye el Evangelio y no cree ya ha sido condenado. Porque el Evangelio llega para que la gente ahora pueda resarcir los daños y hacer lo correcto. Este hombre hizo lo correcto porque quitó los lugares altos. En cada montaña el pueblo de Israel, sobre todo en la parte de Judá, del reino del sur, que es el que estamos tratando ahora, habían puesto la idolatría. Y ustedes saben que no solamente era la idolatría, sino que ponían un altar, ponían un ídolo y ponían una especie de guardia de sacerdotes que velaban y cuidaban eso. O sea que cuando él quita estos lugares altos, tuvo que bregar con esa gente, que de seguro eran medio terratenientes. Alguien pudiera decir, esa gente si se unen todos los de los altares paganos, te van a hacer una contra que se puede dividir la nación. Pero quien está con Dios y sabe lo que es correcto, no tiene miedo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si usted adquirió la casa del abuelo, del tío, de quien sea, su familiar, y ellos tenían la mala costumbre de enterrar cosas y de tener una casita atrás donde tenían todos los muñecos habidos y por haber, usted dice, no, yo adquirí esta casa, pero eso era de ellos, yo se lo dejé ahí, yo no me meto con eso. No, 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 no. Usted adquirió eso y tiene que ahora derribar y quitar eso. No, no, pues yo no me meto con eso, me dijo una persona que hubiese estado, por eso es que yo digo que si en Puerto Cabello, todos los que se han convertido, por lo menos en mi tiempo que es tan cortico, en el tiempo mío, que yo tengo mis experiencias con alguna gente, si en ese tiempo todos los que yo he visto que Dios ha llamado y ha tocado estuvieran convertidos, Puerto Cabello fuera una sucursal del cielo. Amén. Se convirtió un hijo de una de las más grandes practicantes del ocultismo a niveles grandísimos. Le venía gente hasta de Brasil a consultar y a pedir la experiencia de su comunicación con los espíritus. Este hombre se convierte y cuando la madre muere, que la intentamos llevar al servicio después que él se convierte, porque ese era el pupilo de ella. Era como quien dice los ojos. Cuando ella se convierte, le hizo miles de embrujos y conjuros y cosas y no pudo, no le quedó de otra que ir a la iglesia. Quizás iba a ver qué era lo que pasaba en esa iglesia, la iglesia del centro.
Pero cuando ella intentó hacer el viaje, dice el taxista que el carro empezó a hundirse literalmente en la autopista para no llegar. Y a duras penas llegó porque era un creyente. Clamando ese hombre hablando en lengua con esa mujer montada allá que era una cuarto bate, pero de cuarto bate. Cuando llega allá por fin, que aquel hombre dice, nos cuenta, varón, casi este carro explota, no sé qué está pasando, claro, es la batalla con esta señora, ayúdenme. Abrimos la puerta no quería abrir. Se abrió la puerta luchando como contra un toro, abrimos la puerta y cuando se va a sacar esa mujer, literalmente no pudimos. Agarramos entre varias cosas y ella misma hacía el esfuerzo de levantarse y parecía 2 pipotes de cemento. Literalmente, vinimos 4 gente y empezamos a clamar y orar. Cuando estamos clamando, porque Dios estaba haciendo la obra, es una batalla, Dios le iba a hacer la obra. El hijo estaba ahí llorando y clamando, Dios mío, mi mamá, yo jamás pensaba que iba a venir. Y estamos clamando. Cuando la mujer se está soltando, que ya de 500 kilos pasó como a 300, sentíamos que la movíamos, ella sintió miedo. Y dijo, me voy a morir si entro a esa iglesia. Mejor llévame a mi casa. Bueno, ahí el carro se puso livianito y el hombre, ¿pero qué? No, llévela porque le puede dar un beriberi y después nos culpan a nosotros. Bueno, se fue. Esa señora muere quizás después de eso, como a los 2 meses, estando relativamente joven, fuerte por lo menos, no joven, fuerte. Muere 2 meses de eso. El hombre ahora tiene libertad porque ella puso todo a su nombre, una persona pudiente. Tiene libertad porque ahora es tuyo. El hombre entonces, cuando le toca derribar la casa donde ella tenía el antro de perdición, una casa total, absolutamente dirigida y entregada a Satanás, tuvo miedo. Dijo, yo me quedo con esto, voy a vender lo otro, pero eso no lo puedo tocar porque eso era donde mi mamá trabajaba. Pero no, ¿cómo que no lo puede tocar? Tienen que destruirlo. Y Dios nos dio el pasaje que le dio a Gedeón cuando Dios llevó a Gedeón a otra dimensión. Tuvo que destruir el ídolo que estaba al frente de la ciudad, de la entrada. Eso fue la promoción de este hombre. Él no tuvo las agallas para hacer esto. Desde allí, literalmente, para hacerle un cuento largo, quizá de unos 5 o 6 años, su fe languideció. Su deseo por Dios empezó a apagarse, al punto de que tomó múltiples decisiones que lo llevaron a perder la fe, la familia que Dios le había dado, y huyó no sé hacia dónde. Todavía no sé de él, pero este hombre tuvo la oportunidad de pasar a otro nivel en su fe, y de seguro Dios, que tiene grandes planes con él, porque todavía lo debe tener, iba a hacer cosas extraordinarias, porque esta señora, Dios le dio la oportunidad de llegar al evangelio. Ella no quiso, tuvo miedo cuando vio lo terrible de los demonios que ella siempre cargó, que ella dijo, nunca había sentido miedo como siento ahora. Y estoy practicando la hechicería quizás desde que tengo memoria. Bueno, ella no hizo el cambio, no era ella, era él. Él no tuvo las agallas y la fortaleza de quitar los lugares altos, porque cuando son lugares altos tenía miedo. Él dice que yo vi cosas extraordinarias que pasaban allí, cosas terribles que sucedieron allí. Gente que entraba muerta y cuando entraban ahí mi mamá la bañaba con broma, la hacía cruz y salían vivas. Gente que entraba con las piernas secas, con decía rueda por 10, 15, 20 años, salían caminando. Yo no tengo fuerza para sacar eso. Qué triste y qué lamentable, porque él no siguió el camino de Gedeón, que fue el caso que le pusimos, que Dios nos dio, y ahora el caso de este hombre llamado Ezequías, que dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. No tuvo miedo, estoy seguro, que estas imágenes y estos lugares altos, ¿de quién habían sido primero? De su padre Acaz. No importa si era de su padre. Usted le debe respeto. El respeto es que todo lo bueno que él le enseñó y todo lo bueno que él hizo, usted siempre lo tenga en memoria y lo honre por eso. Pero que usted está esclavizado a tener una conducta contraria a Dios porque un padre, una madre, un tío, alguien que fue un mentor tuyo te dejó como herencia, eso es triste y lamentable. Eso detiene a que la gente pase a otro nivel. Este hombre no se quedó detrás de la cortina, sino que dice que quitó los lugares altos, pues esos lugares los derribó, destruyó todo, y estaba tan agarrado el hombre del Señor que hubiese sido yo,
hubiese tenido con este conocimiento, claro, no con el conocimiento de él, con la concepción de él, pero yo no hubiese destruido la serpiente que hizo Moisés. Eso debió haber sido un tremendo emblema para ellos. Pero, porque en sí, ¿qué es un ídolo? Prácticamente es nada. ¿Qué es lo que le da fuerza a un ídolo? La adoración de la gente. La serpiente que aquí se nombra fue la serpiente que Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente y ponle un asta en una vara y ponle en alto, porque el pueblo cuando ve esa serpiente no va a morir. La plaga que yo le envié de serpiente no va a tener efecto sobre aquel que vea esa serpiente. Ellos la guardaron como los utensilios propios de una experiencia que había tenido en el pasado el pueblo de Israel. En este caso, eso se narra, ustedes saben, en la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Pero ellos guardaron esto y en este tiempo, o tiempo más atrás, la estaban adorando. Estaban adorando la serpiente, porque de los pueblos aledaños había muchos dioses que tenían que ver con la serpiente. De hecho, los egipcios son fieles adoradores de la serpiente, al punto de que la medicina, el símbolo principal de la medicina a nivel mundial, ¿cuál es? La serpiente. Se cree, entre otras cosas, porque la serpiente matizaba todas las fórmulas y las cosas que hicieron los egipcios, que fueron los que vendieron esta idea de la medicina con las plantas, aquello y lo otro, de manera más organizada, porque los pueblos siempre han usado las plantas como medio medicinal, porque ahí está la medicina del ser humano. Entonces, ahora Dios le dice a Moisés que ponga esta serpiente en alto para que aquellos que fueran picados por la serpiente que Dios mismo envió como castigo fueran salvados. Cuando el pueblo se arrepintió y empezó a llorar: Moisés, no nos dejes morir, ¿qué hago? Hazte una serpiente, Moisés, le dijo Dios, ponla en alto, y el que vea esa serpiente no va a morir aunque le pique una de esas. Y efectivamente así fue. Esa serpiente la guardaron entre los utensilios que estaban sobreviviendo los días de Moisés. Estaba esta serpiente, pero ¿qué estaban haciendo ellos con la serpiente? La estaban adorando. Cuando a Dios no se le adora por cosas, sino que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Pero lamentablemente, ¿por qué siempre la inclinación del hombre hacia la idolatría? Porque esta idea le ha venido como anillo al dedo a Satanás entre sus planes, porque ellos dicen: ellos no ven a Dios. Como Dios está en el mundo invisible, entonces vamos a crearle la idea de que creen algo que ellos puedan ver, palpar, tocar y sentir algún tipo de compromiso con eso. Esa es la futilidad de la idolatría, que a Satanás le ha venido como anillo al dedo. Pero en verdad, los ídolos en sí no son nada. En este caso, esta serpiente no era ni de plata, ni de oro, ni de diamante, era de bronce. Ellos la adoraban, le rendían pleitesía, le rendían inciensos, le hacían sacrificios rituales. ¿Por qué es más fácil adorar un ídolo? Porque un ídolo es un ídolo, no hace nada, en el sentido de que alguien dice: un compromiso con Dios es más grande, porque Dios no está en un nicho, Dios no está en una estampita, Dios no está en un crucifijo, Dios está en todos lados. Tener una relación con Dios es bien difícil, porque Dios me va a estar viendo en todo momento. Pero con un ídolo no. Con un ídolo yo lo dejo en ese lugar, lo escondo, lo meto por aquí o por allá, y no tengo mayores problemas porque el ídolo se queda en la casa, se queda en el altar, o lo tengo oculto por aquí o por allá. Lo cierto es que entre las utilidades de la idolatría está esta, que sencillamente el hombre es tan necio cuando adora a las imágenes, porque está diciendo que el Dios del cielo está limitado, y que ellos mismos en su conocimiento hacia Dios están viendo a Dios como eso, como un ídolo, como una estatua, como una imagen, como un monumento, como algo inerte, lo cual es triste y lamentable, porque Dios siempre está activo y haciendo cosas. Siempre está haciendo extraordinarias cosas. Por eso es que el que trabaja con Dios no se debe cansar, porque siempre hay obras para hacer. No importa la edad que usted tenga. Yo lo he visto, ancianos, personas que se han convertido siendo ancianos, si quieren servirle a Dios, encuentran su lugar en la obra. Pero si es anciano, adulto o joven y dice: yo creo que no puedo servirle a Dios, no encuentra ningún lugar.
El que quiere servirle a Dios siempre va a encontrar espacio, porque Dios siempre está trabajando. Esto no es un deseo bonito para que usted y yo trabajemos. Es que el mismo Señor Jesucristo dijo: mi Padre hasta esta hora trabaja, diciendo que el Padre siempre estaba trabajando. Entonces más Él, que estaba acá en su misión, tenía que trabajar. Se dice del Señor que llegó un momento en que, cuando su ministerio estaba en pleno apogeo, que no tenía ni siquiera momento para comer y dormir. Al punto que, ¿dónde lo encontramos durmiendo el Señor? En una barca. ¿Quién dijo que una barca es lugar para dormir? Si las barcas siempre van en ese movimiento tremendo. Pero bueno, su cansancio era tanto que se quedó dormido. Y en cierta ocasión llegaron a Samaria y no tenían nada que comer. No se ocuparon de eso porque estaban en la obra. Y él le dijo: vayan ustedes a comprar. Y él se quedó allí y esperó a aquella mujer en el capítulo 4, que ustedes saben. Entonces, Dios siempre está obrando y haciendo. Los ídolos siempre están en su lugar. Así que si alguien tiene una relación con Dios, que aunque no tiene un ídolo presente, pero se maneja de esa forma, que no está haciendo nada para Dios, es la misma futilidad de aquellos que ven los ídolos como sus dioses. Porque con Dios la relación es activa, emotiva y siempre hacia adelante. Cuando usted y yo nos cansemos, que sea el último nanosegundo de estar en la tierra, digo, de hacer cosas, pero de creer en Dios nunca, de aceptar la voluntad de Dios nunca, porque Dios siempre está obrando y quienes trabajan con Él lo deben hacer. Bueno, este hombre siguió los pasos de David, su padre, porque quitó los lugares altos, quebró las imágenes de acera y se metió en esta misión de destruir, de hacer pedazos la serpiente de bronce. Hizo pedazos, dice aquí, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. De seguro usó el mismo método que Moisés, cuando el becerro de oro, que lo picó en pedazos, lo tiró en el fuego para que se volviera polvo y lo regó en un torrente que pasaba por allí. Él dice, por lo mínimo que la hizo pedazo. Esa serpiente debió haber sido un emblema extraordinario. Lo que debió haber sido siempre un emblema de fe, se convirtió en un estorbo idolátrico. Porque así es el asunto. Cuando la gente pone su confianza en las cosas y no en Dios, eso se convierte en un tropezadero. Cuando la gente piensa que el dinero lo es todo y no tiene la confianza en Dios, va a creer que el dinero es más importante que Dios y va a crear problemas. Que Dios nos guarde de nosotros tener alguna cosa como nuestro salvavidas que no sea Dios. Alguna cosa que nos dé esperanza que no sea Dios. Que Dios nos guarde de eso y siempre dependamos del Dios del cielo. Porque Dios está en el mundo de lo invisible, porque Él siempre quiere que su adoración y nuestra búsqueda hacia Él sea por fe. No andamos, aleluya, no andamos por vista, dice el apóstol Pablo, sino por fe. Nos sostenemos viendo al invisible. Ahora bien, para entrar un poquito en calor de nosotros, acá como cultura venezolana de Puerto Cabello, la gran mayoría de la gente que asiste a la iglesia no tiene altares, llámese de cualquier orden, altares católicos, altares budistas, altares de otras corrientes. La mayoría de los cristianos no tienen ningún tipo de altares de eso, ¿verdad que no? No debería. No, que yo tengo uno en el rincón que ese era de mi tía, que ella vivía aquí. Boté eso en el nombre del Señor. Y algunos destruyeron algunas imágenes, todo fue desbaratado, que le faltaba la nariz. Yo fui a destruir un altar y digo, pero aquí no hay nada que destruir, aquí todo está desbaratado. Sí, la barriga de Buda la tenía desbaratada. Una de las manos del dios Shiva la tenía era como de 12 manos y tenía como 4. Y dije, aquí se va el trabajo antes que nosotros. No, pero ese no me lo toque, ese todavía hay que pensarlo para destruirlo. Porque es bañado en oro y tiene unas piedritas allí de oro de alto quilate, sin vergüenza, no quiere destruir ese. Hay gente que se aferra a este tipo de futilidad diciendo,
Eso está en el patio, ya bota eso. Y que si lo he hecho en el aseo, pues me da cosa porque ahí hay podriciones. Entonces todavía tienes tu corazoncito hacia la imagen. Sin dolor, destruí toda esa maldición, que lo que trae es eso, maldición. Eso es un anatema, una cosa terrible. Que Dios nos libre de ver eso. Pero estoy hablando que los cristianos no tienen ese problema. El problema de muchos cristianos, que Dios permite y no sea ninguno de ustedes ni yo. Que ahora el ídolo es el trabajo. Ahora el ídolo es la universidad, la escuela. Ahora el ídolo es el amigo o la amiga. El ídolo número uno de los cristianos en cualquier parte del mundo ahorita está haciendo esto. Hay personas que no pueden vivir sin estar conectado en las redes. Si sienten que el teléfono se le va a acabar la cuestión, lo chupan y brincan y saltan. Algunas personas se han enojado conmigo porque me dicen, te mandé como 20 mensajes, no lo has visto. Yo estaba haciendo un trabajo, no tengo la costumbre, si estoy trabajando con el teléfono así o si estoy en algún tipo de asunto, no, tengo mi hora para ver esto porque uno tiene que vivir lo que predica y tiene que tener cierta conducta disciplinaria. No quiere decir que sea yo perfecto en esto, pero estoy tratando de que estas cosas estén en el lugar que tienen que estar. Al punto de que después de ciertas horas en la noche, ciertos días que dedico para mi reposo y mi meditación, no importa si... ¿Y si te va a llamar el presidente para darte el carro de oro? Bueno, yo estoy atendiendo al Dios del cielo, Amén. que es dueño del oro y de la plata. Amén, amén. Pero no hay problema. Pero el que ha convertido esto en un ídolo, y usted va a chequearse, y yo voy a chequearme. ¿Usted puede vivir un día sin estar conectado al teléfono? Yo pensé que la mía iba a ser fuerte. Porque apenas un día es una migajita. Le iba a decir, son 21 días sin teléfono. Un ayuno de teléfono. Pero es que ahí está todo, ahí está el trabajo, ahí está la medicina, ahí está... Mire, no me venga a mí con eso. Que la gente más feliz, hablando como cultura y sociedad, fueron los que vivieron antes que nosotros, que no tenían teléfono. ¿O no? Usted sabe que sí. Había que hacer cola. Lo cierto es que esto se ha convertido para muchos, quizás no es el caso de acá, en un ídolo. Que ellos no pueden vivir sin estar metidos, absorbidos por esto. Y si ve que se le está acabando la batería, chupan, brincan, saltan, algunos para que no les pase esto, tienen 2 o 3 baterías. Porque ellos piensan que si se desconectan de las redes un día, una hora o dos, se acaba el mundo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Y después quizás algunos no solamente están atados a la idolatría del teléfono, sino a lo que se ve en el teléfono. Algún contenido específico, como es el caso de los jóvenes que están adictos de los famosos juegos estos, que yo no sé cómo se nombran ni los nombres de ustedes. Que paren, bueno, eso es vida. Sí, porque ahorita muchas personas le están comprando motos a sus hijos, y acabo de ver cuando venía para acá una joven, quizás entre 16 y 17 años, yo quiero creer que no iba jugando, no creo que sea tan loca así, pero por lo menos está aprendiendo a manejar en un sitio tan peligroso, una encrucijada ahí en la cruz. Ella va echándole uña al teléfono, que yo hasta donde sé esa muchacha primera vez que la veo con motos. Menos mal que una de esas que llaman de puñito, porque de cambio es más complejo. Pero imagínate en esa encrucijada, esa joven se arranca la vida por estar absorbido con eso. Oye, por favor, eso tiene su tiempo y su momento. Entonces, es acá como también sucede acá en la iglesia. Aquí hemos tenido la desdicha de que algunas personas dejan su teléfono abierto o prendido en pleno servicio. Y todos los que están bautizados acá y son creyentes de acá no pueden hacer eso. Quizás una visita o un nuevo creyente que no tiene mayor compromiso, pero un burro viejo, como decían por allá, que venga a tener el teléfono cada rato sonándole y que tenga que salir a responder. De hecho, para que tengan memoria, el que lo hizo la última vez, lo hizo aquí alguien la última vez, que ya está bautizado y está más o menos corrido, debiera estar más o menos corrido. Desde esos días no viene más a la iglesia. Y los que tienen buena memoria deben saber. La persona recibió la llamada después y no ha venido más. Y vive atormentado, que está oyendo voces, que debajo de la cama se le mete un cepillo, sabrá Dios qué. Entre estas cosas, que no tienen respeto hacia las cosas de Dios. Sentido ofendido.
2 horitas, que alguien tenga el teléfono en modo avión, no hay problema. Varón, y que si me llaman del trabajo, mire, usted está siendo llamado por el Dios del cielo, que es más grande que el trabajo. Es más, yo les he enseñado y les he dicho que si alguien te va a hacer una oferta y es en pleno servicio, eso no sirve. Eso trae veneno. Eso es un problema. Todas las cosas que Dios te va a dar, nadie te la va a arrebatar. Pero si alguien tiene miedo y acude a este tipo de cosas por temor, ese es el plan del enemigo. No tiene fe. No tiene fe. Y te dijo, eso ya hace como 10 años, todavía no estaba esto en boga como es ahora el caso, el teléfono. Que un siervo de Dios iba apurado, lamentablemente casi siempre pasa a los pastores y líderes cuando van apurados es porque van tarde y algunos dicen, le echan la culpa a la mujer. Oye, que esta mujer siempre se está peinando, pastor. Y me dice, ya voy a salir, ya voy a salir. ¿De qué vas a salir? Del primer moño, me faltan 2. Entonces, este hombre iba apurado porque salió y le dice a la esposa, ¿te trajiste la corbata? No. Bueno, vamos que ya es tarde. ¿Te trajiste la Biblia buena? No. Bueno, no nos devolvamos porque es tarde. Cuando dijo, ¿y el teléfono lo agarraste? No. Ah, bueno, vamos a volvernos porque hay que buscarlo. La corbata no le importó, la Biblia no le importó, pero esto sí le importaba. Llevarlo a la casa del Señor cuando eso ni siquiera las Biblias estaban en teléfono. Pero pudiera ser el caso de alguien la idolatría esto, que lo que tiene que quitar del lugar alto en su corazón es el teléfono. Puede ser otro que es uno de los más comunes también, un hijo, una hija. Cuando ese hijo viene a la casa, no importa si es domingo, sea lo que sea, yo lo atiendo y no me muevo. Amiga, amigo, usted tiene un compromiso con Dios. Y si esa persona es tu hija, tu hijo, tu padre, quien sea, sentimiento, un respeto, lo que se les deba, si usted y yo tememos a Dios, tenemos que enseñarlos a ellos como amigos, hijos, lo que sea, a respetar al Dios del cielo al cual yo adoro. Hemos tenido el conocimiento de personas que dejan de venir a la iglesia un domingo porque le llegó la familia, tiene que llevarla a la playa. Eso es una falta de respeto de esa familia que como que no conoce la fe. O mejor dicho, es una falta de información que esa persona que tiene fe no le ha dicho a la familia. Yo le digo a la familia, mire, ustedes pueden, por cierto, esta prima me dijo, quiero ir, que más nunca fui de que era pequeña, a los ríos de Guayguasa. El domingo es un buen día. Le digo, mire, yo el domingo estoy ocupado desde que amanece hasta que anochece. Te puedo regalar quizás el sábado en la tarde. Es lo que tragó grueso. Tú sabes que yo tengo la fe en Dios y yo no voy a dejar de un domingo adorar al Dios del cielo para ir a un río que creó el Dios del cielo, que puedo ir cualquier día. Pero quien no lo hace así y le da siempre el primer lugar a las cosas que ella o él consideran mejor, inconscientemente está diciendo que eso es su ídolo, que ella y él no se mueve. Si esa persona llega a hacer nada más porque está su hijo, su padre, me está visitando de lejos, puede venir del Sahara. Dios está en el cielo. Gloria a Dios. Y si usted lo enseña, le va a ser de bendición para él. Amén. Porque él va a decir, ¿por qué mi mamá? Aleluya. Me gusta mucho la actitud de algunos que cuando estos familiares le llegan, le dicen, ustedes saben que yo soy cristiano y que voy para la iglesia. Y como ustedes vinieron y van a estar bajo mi techo, están bajo mi autoridad. Hoy todo el mundo va para la iglesia. Yo he visto eso. Y esa gente contenta, después salen del culto para su playa bien feliz. Y para su río bien feliz porque estuvieron primero en la iglesia. Pero eso es quien tiene a Dios en el lugar que Dios está en el primer lugar. Dios está en ese primer lugar. Pero pudiera ser, para usted y para mí, ese no es el problema, ese no es el lugar alto, ese es el bajo. No nos interesa porque la gente tiene que entender que nuestra fe es superior a lo que ellos puedan proponernos. Pero quizás el problema de alguien es el trabajo. El problema, la idolatría de esa persona es el trabajo, pero inconscientemente él no lo sabe, ya no lo sabe. Por ejemplo, cada vez que le sale un volumen de trabajo en exceso o que ella lo puede organizar, ella lo va a hacer en demasía y no le importa el culto, no le importa nada, su compromiso lo pospone en la cosa del Señor, e incluso algunos para adorar a su ídolo mienten. Le dicen, Milko, me tocaba servir contigo. Milko, ahora me amanecí como con un dolor de cabeza, no voy a ir. Mentira, porque ya tienen previsto que van a hacer su trabajo, van a hacer su tarea.
Que Dios nos libre, que eso no está sucediendo acá ni suceda nunca, pero sí sucede en muchos grupos. De que la gente tiene el trabajo como lo principal. Y aquí he oído el tambor. Es posible que alguien esté adorando a este ídolo de manera inconsciente. Vamos a crearle conciencia. Por ejemplo, el horario de trabajo de alguien es a las 8 de la mañana. Sabe que tiene un jefe que es raspacanilla, un tipo que está siempre pendiente con eso, y cuando la gente no llega, dice, está bien, ok. Y luego cuando le va a pagar, le dice, aquí te desconté tanto, te sumé tantas horas que a ver, ¿cómo? Sí, sumaron 8 horas, media hora. No te pago eso. Pero no. Ajá. Entonces, la semana que viene y los meses que vienen, ¿a qué hora está esa persona ante el trabajo? Mínimo 10 minutos antes. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, ¿llegan cuándo? 20 minutos después. Y como no está el ángel de Dios de manera visible tomando cuenta para descontarle su salario, piensan que está bien. No. Eso está mal. Primero y principal, porque a Dios se le sirve de todo corazón. Ahora bien, es posible que alguien en un momento llegue tarde a la iglesia. Es posible. Quizás 2 o 3 veces. Es una excepción, ¿verdad que sí? Cuando alguien llega tarde a la iglesia, de los que aman a Dios. Pero cuando se convierte en una regla, es donde está el problema. Es donde el problema se agudiza. Donde ya yo tengo como costumbre llegar tarde a las cosas que me he dicho que le voy a servir a Dios. Llego tarde y no me importa. Eso es lamentable y es triste, porque de allí viene la dejadez, la frialdad y la apatía. Pero cuando se trata del ídolo que matiza a esa persona, si es el trabajo, si son los amigos, si es X, si es Y, están en primera fila, en primer momento, con toda la devoción y la entrega que quieran. Pero cuando se trata de Dios, siempre algunos tienen la mala costumbre de dejarlo de segundo, otros lo ponen de tercero, otros lo ponen de cuarto, pero no. A Dios el único lugar que hay que darle es el que tiene. ¿Cuál es? El lugar. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros ese lugar en el corazón? Porque Él nos los ha dado a nosotros. Amén. Dios no nos va a pedir nada que Él primero no haya hecho. Cuando tú le pides algo a Dios, ay Dios mío, gracias porque me diste lo mejor. Siempre te da lo mejor, pero yo le doy lo mejor a Dios. Amén. Que Dios nos ayude, porque yo les he dicho, y ya con esto voy concluyendo, que cuando nos convertimos muchos de nosotros, los servicios eran de lunes a lunes. De 7 de la noche a 9 de la noche, llueva, truene o relampaguee. Los ancianos estaban allí en la puerta casi con un bate en la mano, llevando chequeo de los miembros de la iglesia. Y si alguien tenía la costumbre de faltar 2 veces a la semana, casi lo metían en la lista de los acusados. Le llamaba la atención. Le llamaba la atención, y si era recurrente, le decían, le quitaban le quitaban la actividad, la comunión, y lo sentaban en un banco atrás que habían pintado de amarillo, de naranja. Lo suspendían. Para que todo el mundo que pasara viera para el banco quiénes eran los acusados. Lo suspendían. Lo suspendían, una especie de vergüenza. Eso se vio, y si alguien quiere retroceder un poco, todavía hay grupos de esos por allí. Un día, si usted cree que son ocurrencias, es posible que usted me dice, pastor, ¿verdad que son grupos? Decirte, ¿dónde están? Vamos para ese culto hoy. Por favor, no vaya a ver por los bancos de los acusados. Pero es posible que todavía esté esta práctica en boga. Pero lo que le estaba diciendo era que nos congregábamos 7 veces a la semana, de 7 de la noche a 9 de la noche, sin falta. El tremendo reloj en el altar, que había algunas personas que también eran así, como eran cumplidoras, le decían al predicador un poco emocional, le decían, ¡hey! Ya es la hora, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y alguna vez se le salió, dijo, ¡hey! Ya es la hora de la novela. También se le salió una anciana allá en la Quizando, a las 9 de la noche. Bueno, pero el domingo, ¿sabes lo que pasaba el domingo? El domingo eran 3 turnos al bate. Escuela dominical, de 8 a 11, un recesito, luego hubo una visita al hospital, visitar a los enfermos al mediodía y venir corriendo a bañarse, porque a las 4 estaba el otro servicio. A veces empezaba también de 7 a 9, pero luego se bajó. O sea que prácticamente 3
3 veces el día domingo y las otras, ¿cuántas? 6. ¿Cuántas veces eran a la semana que nos reuníamos? 9. Eso sin contar la famosa vigilia de los viernes. Bueno, lo cierto que le quiero decir a ustedes es que nosotros hoy estamos en esa parte muy bendecidos y muy cómodos. ¿Cuántas veces nos reunimos nosotros acá? Básicamente 3 veces. ¿Cuántas horas duran esos servicios? 2 horas. Si se trata del diezmo que usted le tiene que dar a Dios en tiempo, porque algunos cuando hablan de diezmo se agarran los bolsillos, tiene que ver con todo, con el tiempo. Ni siquiera el diezmo del tiempo a Dios le estamos dando. Ni siquiera el diezmo, que no debiera ser el diezmo, debiera ser como la ofrenda, más que el diezmo. Pero es allí porque cuando algunos se rompan la cabeza diciendo, ¿por qué es que no suceden milagros? ¿Por qué es que mi tía nunca se convierte? ¿Por qué es que mi esposo nunca quiere de Dios? ¿Por qué es que mi hijo siempre está enfermo? Es por la poca devoción que se le tiene al Dios del cielo. Amén. Porque se ha minado los corazones de muchas personas con pequeños ídolos. Pero no lo saben porque no tienen conciencia para eso. No tienen conciencia. Entonces que el Señor nos ayude a entender que la idolatría vulgar que practicaban esta gente, vino Ezequías y la quitó. Pero las idolatrías que se practican en este tiempo, que son sutiles, tiene que quitarlas cada quien de su corazón, cada quien de su vida, cada quien de su ser. Debemos saber si yo tengo alguna forma de lugar alto, de alguna serpiente de bronce por allí oculta, alguna imagen de acera. Lo cierto es que yo tengo que chequearme, usted tiene que chequearse, todos tenemos que chequearnos y quitar todo lo que no convenga. Porque como se escribió la historia de Ezequías, así se está escribiendo tu propia historia. Se está escribiendo mi propia historia. Y el protagonista de esa historia se supone que debo ser yo, en el sentido de que mi historia. Pero usted es el responsable, yo soy el responsable de todo lo que se va a escribir en esa historia. Este hombre siguió los pasos de David y por eso pasó ahora a nuestra historia como un ejemplo a seguir. Quitó todos los lugares altos, destruyó las imágenes y quebró, y se metió en un lío, quebró la serpiente de bronce que el mismo Moisés había hecho porque se había convertido en un problema. Se metió con, como quien dice, con el tesoro de la casa, quitó toda esa basura. Que Dios nos dé la fuerza de que si Él nos indica algo que no está bien, lo quitemos. Porque es la forma de pasar a otro nivel en el mundo espiritual. Chequeo fácil que debemos hacer al final de año. ¿Por qué será que no crecí este año espiritualmente? ¿Por qué seguí teniendo temor, inclinado a la dejadez? ¿Por qué escucho la palabra por un oído y me sale por otro? ¿Por qué no me sé nada de la palabra? ¿Por qué? Bueno, eso porque tiene una respuesta. Algún ídolo sutil está por ahí en un altar oscuro que hay que quitar. Tiene que evaluarse. Tiene que evaluarse porque todos los cristianos vamos progresando, progresando. Nadie puede quedarse estancado. Si se quedó estancado es porque está llevando un saco de ídolo que no le deja caminar. Dios nos ayude hoy, mañana y siempre. Póngase en pie, por favor.